Muy buenos días, mi nombre es Charilyn Eliana Naisipe Navarro, soy estudiante de cuarto semestre de la licenciatura en Educación Infantil. Mi CIFA se llama Mis Aventuras y las integrantes son Ludi Vizcaya y Magda Guarnizo y quien les habla, Charilyn. En el día de hoy este video se tratará sobre el pensamiento socrático y platónico. Sócrates era un filósofo griego clásico nacido en Atenas alrededor de 470 años, uno de los pensadores más influyentes de la historia, y aunque él no escribía libros, él transmitió su filosofía a sus discípulos, especialmente a Platón. Sócrates es muy conocido por su método de indagación, que se trataba de hacer preguntas y era para profundizarlas y llevar que a sus interlocutores ellos descubrieran pues la propia verdad de sí mismos. También su filosofía se centraba más que todo en temas principales como la ética, la moralidad, el autoconocimiento y la búsqueda de la verdad. Él fue condenado a, a muerte en el año 399 a.C. Por según corrupción en los jóvenes y por impiedad a unos dioses. Además de esto, Sócrates se enfatizaba mucho en una palabra que tiene un significado muy importante, en la mayéutica. ¿Qué es la mayéutica? ¿Por qué él usaba eso? La mayéutica él la utilizaba para hacer preguntas constantemente en sus discípulos, o sea, alumnos, y llegar a una verdad de ellos y que ellos mismos conocieran sus conocimientos superficiales, adquirieran nuevos conocimientos y llegaran a una sola verdad de eso, de lo que estaban hablando en ese momento. Bueno, Sócrates ante la educación era como la persona que impulsaba a sus estudiantes para que se sentaran a hablar con él y charlaran y conversaran y empezaran a reflexionar sobre las cosas que hablaban en ese instante. También él es considerado como el creador de la ética, como el fundador de la ética, porque además de creer que la filosofía es importante en la vida de ellos, también se debe tener en cuenta que él decía que la educación es muy fundamental para el desarrollo de cada individuo, es decir, de cada persona que, pues, de su desarrollo personal, de su desarrollo cognitivo. Bueno, para finalizar, para Sócrates, en la parte de la educación, en la parte de la filosofía, en sus conceptos y en su parte de vida, siempre ha dicho que para él la filosofía no es solo un conjunto de ideas abstractas, sino que es un camino, todo en general, es un camino práctico hacia la vida y que adquiere uno pues como más conocimiento a sí mismo. Es como tener una vida más examinada, más virtuosa, más experimentada por sí mismo. Por eso él usaba mucho la ayuda de la mayéutica para que las personas se autopreguntaran cada vez que hacían algo, tenían conocimiento de algo o querían profundizar más los temas de conversación que en esos instantes ellos tenían. El preguntarse por qué, para qué sirve, por qué me sirve, etc. Y a continuación les sigo el paso a mi compañera Magda. Ella les hablará un poco acerca de Platón y sobre sus pensamientos hacia la educación también. Platón fue un filósofo griego, seguidor de Sócrates. Cuando lo conoció, este se convirtió en su maestro, defendió sus ideas para poder realizar obras escritas al respecto. En la filosofía de Platón encontramos que es el cuidado del alma, a través del cual se logra una existencia ordenada y guiada por la razón. La filosofía acerca a la idea de Dios, a la racionalidad absoluta. Por tanto, para Platón la filosofía nunca es solo un asunto teórico, sino también una vida completamente práctica. En la educación de Platón, él las divide en dos. La primaria, que es la que forma los sentimientos y templa el carácter en una educación moral y es para todas las clases. En la secundaria encontramos que es exclusiva para la clase de los guardianes, esta ayuda a desarrollar la inteligencia. Y por último encontramos unos aportes al pensamiento platónico.
En conclusión, Sócrates y Platón fueron dos de los filósofos griegos muy importantes. Sócrates fue conocido por su método de pregunta y respuestas para llegar a la verdad y por su famosa frase, solo sé que no sé nada. Platón, quien fue discípulo de Sócrates, fundó Academia en Atenas y es famoso por sus escritos en los cuales expuso ideas filosóficas como lo es la teoría de las ideas o formas. Ambos tuvieron una gran influencia en la filosofía occidental. Ahora bien, hablaremos un poco de las ventajas y desventajas que tienen el pensamiento socrático y el pensamiento platónico. Sócrates promovió la importancia de cuestionar y buscar la verdad a través del diálogo y la reflexión. Su método de preguntas y respuestas ayudaba a las personas a reflexionar y a llegar a sus propias conclusiones. La figura de Sócrates ha sido una inspiración para muchos filósofos posteriores. Sócrates no dejó ningún escrito propio, por lo que en gran parte de su filosofía se conoce a través de los escritos de sus discípulos, como lo es Platón. La teoría platónica de las ideas o formas ha sido influyente en la filosofía occidental. Esta propone que hay realidades universales e inmutables detrás de las apariencias. También Platón dejó una amplia cantidad de escritos filosóficos que han sido estudiados y debatidos a lo largo de los siglos. En sus diálogos, Platón abordó temas éticos y políticos que siguen siendo relevantes en la actualidad. Una de estas desventajas también nos dice que es alguna de las críticas señaladas que las ideas platónicas pueden ser demasiado abstractas o difíciles para aplicar en la vida cotidiana.